Uno de los conceptos más comunes en el trading es la liquidez, y entenderlo adecuadamente va a ser crucial para tu crecimiento profesional como trader. Para ello, en este video vamos a revisar qué es la liquidez y vamos a definir el ciclo de liquidez, lo que te va a permitir entender cada movimiento del precio y encontrar trades de alta probabilidad. Así que vamos con el video. Bienvenidos traders, estoy muy contento de poder iniciar este primer episodio de nuestra nueva serie titulada Descifrando el Algoritmo. Esto es una continuación del curso Piensa como un Smart Money Trader, así que si aún no has visto ese curso, te recomiendo que lo hagas inmediatamente antes de ver este primer episodio. El enlace va a aparecer en la parte de arriba. Bien, estudiemos qué es la liquidez. La liquidez está muy relacionado con compradores y vendedores. ¿Listo? Compradores y vendedores. Hablamos que un mercado es líquido, sí, o que un mercado tiene liquidez si hay compradores y vendedores dispuestos, ¿no? Cada vez que yo ejecute una compra, pues tiene que haber un vendedor, ¿no? Y si yo ejecuto una venta, pues tiene que haber un comprador, ¿listo? De esa manera se puede ejecutar órdenes dentro de un mercado y todo funciona en armonía. Las grandes instituciones no ingresan como lo hacemos nosotros, ¿no? A través de un clic, que es muy fácil. Ingresas a tu MetaTrader o a tu CTrader y ejecutas tu orden de compra, inmediatamente se ejecuta, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de grandes instituciones, ¿no? Ellos van a ingresar con grandes cantidades de dinero. Por lo tanto, no lo van a hacer a través de un clic, ¿no? Sino lo tienen que hacer de una forma tal que diseñen en el mercado una oportunidad de compra o de venta. De esa manera van a recoger la liquidez necesaria. O sea, es por eso que se le conoce como un diseño de liquidez, ¿no? Entonces, se generan, por ejemplo, niveles ya sea de resistencia o de soporte, que puede ser un piso o un techo, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que muchas de las teorías retail, ¿no? De análisis técnico que se basa mucho en rupturas o en seguir la tendencia a través de estructura de mercado o tendencias, ¿no? Nos dice que cada vez que el precio pues crea puntos altos está generando una zona de resistencia, por lo tanto el precio debería rebotar, ¿no? Pero todo esto de acá, el algoritmo interbancario ya lo conoce, por lo tanto lo que hace es crear este tipo de movimientos con la intención de que traders dejen sus posiciones, ya sea de compra, que serían los traders que operan por ruptura, o los traders que operan por un rebote, ¿no? Serían los traders que operan en venta. ¿Listo? Entonces debemos aprender a diferenciar este tipo de escenarios. Esto suele aparecer mucho cuando hablamos o vemos un escenario de acumulación, ¿no? El precio tiende a acumular, tiende a diseñar la liquidez. ¿Para qué? Para que luego las grandes instituciones puedan recoger toda esa liquidez y realizar pues el movimiento contrario, ¿no? Activa todas estas órdenes de compra y luego va en el sentido contrario. De esa manera pueden ejecutar grandes órdenes, ya que hay liquidez suficiente de todas estas compras para que haga un emparejamiento con estas ventas, que es el verdadero movimiento. ¿Listo? Ahora, ¿hasta dónde puede retroceder el precio? Es a veces esto un poco complicado. Es por eso que yo siempre opero por confirmación, no por reacción, ya que si fuera por reacción estaría apostando, ya que no sé exactamente hasta dónde el precio pues puede manipular. ¿Listo? Más adelante hablaremos de esto, que tiene que ver mucho con el contexto en temporalidades mayores. Sin embargo, es algo que quiero mencionar. Yo no soy un trader que opera por reacción, sino por confirmación. Cada operación que yo busco en el mercado tiene que tener un sustento, tiene que tener un patrocinio, ¿ok? Entonces, al entender esto, vamos a detallar un poco más, ¿no? La liquidez puede ser de dos tipos. Puede ser una liquidez externa o puede ser una liquidez interna. Yo hago ese tipo de distinción de la siguiente manera. Imagínate que acá hay un punto máximo y aquí un punto mínimo. Por lo tanto, esto es un swing high y esto se le conoce como un swing low. Entonces, estos swing high y este swing low es aquí donde va a haber órdenes que son conocidos como órdenes de tipo stop,
ya que aquí van a haber órdenes de tipo compra, que se le conoce como buy stop, y aquí órdenes de tipo venta, que se le conoce como sell stop. Cuando el precio busca ese nivel, ¿no? El institucional lo que hace es vender. De esa manera activa estas órdenes, porque para que esto se pueda ejecutar, tiene que haber alguien dispuesto a vender. Por lo tanto, ahí es donde hacemos una diferencia. Esta liquidez es por parte de los street money y esta posición en venta es por parte de los smart money y suceden las manipulaciones, ¿no? O también conocido como barridos de liquidez, ¿no? En el caso de los swing lows es un caso parecido, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a manipular mínimos que serían los swing lows con la intención de activar estas órdenes de venta para que el smart money haga una compra, ¿no? Y luego vaya en la dirección contraria. Por lo tanto, lo que ha sucedido aquí es que se ha recogido estas órdenes de venta para distribuirlas por encima de puntos máximos. Y aquí viene un concepto muy interesante, ¿no? Cuando el precio manipula, ¿no? O barre, ¿ok? O barre swing highs, ¿no? Swing highs, entiéndase como puntos máximos, ¿no? Se distribuye en swing lows o puntos mínimos, ¿no? Entonces, cuando el precio manipula o barre swing highs, o sea, puntos máximos, los swing highs, ¿no? El precio distribuye en swing lows, que sería este de aquí, ¿no? Va y distribuye. Ahora, aquí pueda distribuir todas estas órdenes, no necesariamente, puedo hacerlo en varias partes, no puedo hacerlo por bloques, en otras palabras. Por ejemplo, si esto más en la parte más antigua existe otro swing low que puede ser este punto de aquí, ¿no? Entonces el precio puede hacer una primera distribución aquí y luego una siguiente distribución en este nivel. Entonces aquí podemos observar una reacción, luego el precio retrocede y luego continúa la distribución. ¿Listo? Entonces, ¿por qué en swing lows o por qué en puntos mínimos, ¿no? En este caso, claro está. Porque lo que se está recogiendo es liquidez al lado compra. A esto se le conoce como BSL o también conocido como, bueno, esas son las siglas de lo que significa Buy Side Liquidity. Buy Side Liquidity significa liquidez al lado compra. Y tiene sentido y mucha lógica, ya que esta liquidez lado compra se dice así porque acá hay órdenes de tipo compra. Es por eso que mencioné que aquí hay buy stops, buy stop. Entonces hay órdenes de tipo stop, pero que son de compra. Por eso es liquidez lado compra. Pero es una liquidez disponible ¿para quién? Para los smart money, ¿no? El smart money va a ser la acción contraria, porque esta orden se puede activar solamente cuando haya alguien dispuesto a vender. Entonces, lo que crea el institucional son escenarios propicios en donde se puede acumular órdenes de compra, ¿no? Entonces, cada vez que el precio pues me crea una resistencia, pues obviamente aquí se van a ir acumulando esas órdenes de compra, ya que el institucional no puede ejecutar órdenes, ya que son bloques gigantes de dinero, de venta o de compra. Por lo tanto, lo que hace es diseñar escenarios propicios con la intención de que se acumula esa liquidez necesaria para poder recién posicionarse. Entonces, hace un movimiento al alza, activando todas estas órdenes de compra para luego vender, ¿no? Vende y luego el precio va en contra. ¿Listo? Entonces, es lo que hace el institucional y es así como funciona en los mercados financieros, ¿ok? Crean escenarios propicios con la intención de que los retails se posicionen en masa para luego sacarlos y recoger toda esa liquidez disponible, ¿no? E irse en un sentido contrario. Entonces, lo mismo sucede aquí, ¿no? En el caso de los swing lows. Este punto mínimo funciona como liquidez lado venta. A eso se le conoce sell side liquidity, ¿vale? Entonces, esto de acá lo vamos a colocar de este lado, de color verde. Y por acá vamos a hablar del SSL. SSL significa Sell Side Liquidity,
o liquidez al lado venta, ¿no? Y muy parecido a lo anterior. La liquidez lado venta es porque son órdenes de venta. Por lo tanto, aquí tenemos sell stop, ¿no? Son liquidez lado venta. ¿Listo? Entonces, cuando el precio, vamos a usar esto también, cuando el precio manipula o barre swing lows, no, swing lows, distribuye en swing highs. ¿Listo? Ahora te preguntarás, ¿por qué en swing highs? ¿Por qué no en otro swing low? Es un poquito aquí de entender lo siguiente, ¿no? Si el institucional está comprando aquí, el Smart Money compra para poder recoger estos beneficios, ¿dónde los recoge? Pues de alguna manera tiene que recogerlo en algún punto, ¿no? Entonces, ese punto disponible, ¿qué va a hacer con estas compras? Si compró barato, ¿qué va a hacer? Va a vender caro. Por lo tanto, aquí tiene que vender. Pero para que venda, ¿qué tiene que suceder? Como aquí. ¿Qué pasó aquí? Para que se active esta venta, tuvo que haber compras. Para que se active estas ventas, que sería o se traduce como la toma de beneficios, ya que aquí habría una toma de beneficios, ya que compró barato y ahora está vendiendo caro, pues tiene que haber ¿qué cosa? Compras disponibles. ¿Dónde hay esas compras disponibles? Nuevamente, en puntos máximos, en swing highs. Eso en swing highs. Entonces, no todos los puntos son de manipulación o de liquidez disponible, sino son puntos de distribución. Entonces, identificamos dos tipos de swing points, ¿no? Swing highs, swing lows, pero hacemos una clasificación. Puntos que sirven como manipulación, como este, y puntos que sirven como distribución, como este y este aquí, por ejemplo. ¿Ok? Y la distribución no necesariamente va a ser en un punto mínimo, directo, como aquí. Puede ser por bloques, como por ejemplo aquí. ¿Listo? Entonces debemos entender todo esto de aquí para poder comprender con mayor claridad si el precio manipula, distribuye, si el precio está empezando a manipular o si ya distribuyó. ¿Listo? Entonces esto es liquidez. Vayamos al gráfico para poder identificar. Aquí tenemos el gráfico del eurodólar. Este gráfico podemos observar que el precio en esta zona en particular lo que está haciendo es subir y luego caer, ¿no? Entonces, podemos observar claramente que sube y cae llevándose este punto máximo. Por lo tanto, ¿esto de qué sería? Pues sería una liquidez lado venta, buy side liquidity. Entonces, el precio está activando las órdenes de tipo buy stop en este nivel. ¿Listo? Entonces, el Smart Money, ¿qué hace? Vende, ¿no? El Smart Money vende. Entonces, ¿dónde recoge estos beneficios, ¿no? Entonces, ahí te pones a pensar, ¿no? Cuando el precio manipula swing highs, que son puntos máximos, distribuimos en puntos mínimos o swing lows. ¿Cuál es el swing low más evidente? Pues sería este de acá, ¿no? Este de acá. Entonces, es aquí donde el institucional recoge sus compras, ¿no? ¿Compras por qué? Porque está vendiendo caro y va a comprar barato. Entonces, el movimiento desde este punto máximo hasta este primer mínimo, todo esto es su beneficio, porque a fin de cuentas, ellos están ganando por la diferencia de precio. Este es un precio 1.094 más o menos que vemos acá, y por acá tenemos 1.085. Esa diferencia en el precio que se refleja en la cantidad de pips, ¿no? Es su beneficio, ¿vale? Y al haber inyectado grandes cantidades de dinero aquí, pues obviamente están ganando gran volumen, ¿no? De dinero. ¿Listo? Luego de las distribuciones, lo que podemos observar es que el precio tiende a ¿qué? Tiende a estar lento, ¿no? Porque ya distribuyó. Al hacer su distribución, miren, antes de la distribución, ¿cómo fue el movimiento? ¿No? Y esto tiene que ver mucho con el siguiente concepto que quiero definir, con los ciclos de liquidez. El movimiento es rápido, rápido. ¿Listo? Rápido. ¿Se dan cuenta? A esto de acá lo conocemos como market
Maker Sell Model, ¿no? Y de esto, este concepto hemos conversado ya en uno de los capítulos de los episodios del curso de la lista de reproducción anterior. Así que si no lo has visto, ve a verlo. Esto es un Market Maker Sell Model. Quiero que observes cómo el movimiento es rápido. Esto es un movimiento real de mercado. ¿Listo? Luego de que el precio distribuya en estos niveles, ¿qué es lo que hace luego? Empieza un movimiento lento. Vemos velas lentas, una acumulación de velas. ¿Listo? Esto tiene que ver porque el precio distribuye las órdenes y al distribuir las órdenes, ¿qué pasa? Se cumple el ciclo de liquidez. ¿Listo? Esto es un concepto muy interesante, ¿ok? Y lo vamos a entender de la siguiente manera. Bien, hay dos movimientos posibles en el mercado. El primero es un movimiento llamado corrida de liquidez. Y el siguiente es un movimiento llamado barrido de liquidez, ¿no? Barrido de liquidez. Son dos movimientos distintos. Una corrida de liquidez está muy relacionado con un movimiento a favor de tendencia. A favor de tendencia. Entonces, ¿qué significa esto? Si es un movimiento a favor de tendencia, significa que si yo veo una estructura o una tendencia alcista, pues la corrida de liquidez va a ir a favor de esa tendencia alcista. ¿Listo? Eso sería un movimiento a favor de tendencia. Eso es una corrida de liquidez. Y un barrido de liquidez es lo que acabamos de ver. Cuando el precio manipula o activa órdenes de tipo stop para luego distribuir en el sentido contrario. Entonces, sería básicamente un movimiento de ¿qué tipo? De reversión, ¿no? Un movimiento de reversión. Entonces, básicamente, el precio se lleva un mínimo para hacer lo contrario o se lleva un máximo para hacer lo contrario. Entonces, son movimientos de reversión. Acá hay una reversión, acá hay otra reversión, ¿no? Cambia la tendencia, ¿no? Vemos que acá gira, por lo tanto, una reversión. Aquí gira, por lo tanto, una reversión. Aquí continúa, por lo tanto, un movimiento de continuidad. Entonces, una corrida es a favor de la tendencia y un barrido es una reversión. Cambia la estructura. ¿Listo? Pero hay que tener algo muy, muy en cuenta, ¿no? Esto puede continuar hacia la baja. Claro que sí. Y esto puede continuar hacia la alza. Claro que sí. Entonces, seamos más específicos. Esto gira por la toma de liquidez. No es que cambie la estructura en sí. Simplemente lo que está haciendo es tomando liquidez de puntos máximos o de puntos mínimos. Pero para esto tenemos que saber identificar cuándo es un barrido y cuándo es una corrida. Esto abordaremos en capítulos posteriores de esta lista de reproducción. Por el momento, solo quiero que se queden con la idea de que un barrido es una reversión y una corrida es un movimiento a favor de tendencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tanto para la corrida como para el barrido hay un ciclo de liquidez. Para la corrida vamos a ir de una liquidez interna hacia una liquidez externa. Faltó definir lo que era liquidez interna, ¿no? Entonces, los puntos máximos, ¿no? Como hemos visto hace un momento, los swing highs y los swing lows son liquidez externa. ¿Listo? Entonces, este es un punto máximo y este es un punto mínimo. Swing high y swing low, ¿no? Que son swing points, ¿no? Son liquidez externa. Lo voy a representar por la letra LE. Entonces, ¿qué es una liquidez interna? Pues una liquidez interna la vamos a encontrar dentro de un Fair Value Gap. Si no sabes qué es un Fair Value Gap, te recomiendo que vayas a ver el curso gratuito que ya está en la lista de reproducción. Piensa como un Smart Money Trader. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos un movimiento llamado fractal o impulso que incluye un Fair Value Gap. Por lo tanto, esto es liquidez interna. Vamos a representar por LI. LI. Entonces, una corrida de liquidez, ¿no? Vamos a ir de liquidez interna hacia liquidez externa.
Y eso es un ciclo. ¿Listo? Eso es un ciclo. Entonces, vayamos al gráfico. Tenemos aquí el libra dólar en temporalidad de 1 hora y observamos lo siguiente. En esta zona vemos un Fair Value Gap. Este Fair Value Gap es una liquidez interna, o sea, es un LI, liquidez interna, ¿no? Y luego, ¿qué observamos? Que se lleva el último máximo, ¿no? Que sería este punto de acá, ¿vale? Este punto acá. Ahora tú dirás, pero esto no es un swing high porque no es un punto máximo. Ok, vayamos más allá con el concepto. Los swing highs son puntos máximos y los swing lows son puntos mínimos, ¿no? Pero definamos correctamente esto. Los swing highs y los swing lows está conformado por un patrón de 3 velas. Por ejemplo, esto es un swing high porque tiene la vela 1, que sería esta vela de acá, la vela 1, y créeme, en los detalles o en las definiciones está la clave de todo esto, por eso me gusta definir todo. Esto sería la vela 1, esta sería la vela 2 y esta sería la vela 3. La vela 1, la vela verde, la vela 2, esta vela tipo martillo, no doji, y esta vela 3, bajista. Entonces, la vela 2 tiene un precio máximo si comparamos con las velas laterales. Por lo tanto, esto sí es un swing high, ¿vale? Es un swing high. Entonces, por eso la configuración o el patrón de 3 velas. Aquí también, vela 1, vela 2, vela 3, donde la vela 2 es un punto más bajo que sus velas laterales 2 y 3. Por lo tanto, esto sí es un swing low, ¿no? Yo no podría decir que esto de acá, por ejemplo, sea un swing high, ¿no? Este punto de acá, porque esta sería la vela 2, esta sería la vela 1 y esta es la vela 3. La vela 1 está por encima, esto está por el medio y esto está más abajo. Por lo tanto, no cumple la definición. El que cumple es este. Esto es un swing high, esto es un swing high, esto es un swing low. Esto también es un swing low, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí no hay un swing high. Y como hemos definido, los swing highs y los swing lows es liquidez externa, ¿no? Pero no te preocupes, ¿no? No te preocupes, ya que si tú esto lo ves en una temporalidad menor, por ejemplo, 30 minutos, podrás encontrar, ¿no? Podrás encontrar tu swing high, que sería este punto de acá. Entonces tenemos un swing high que sirve como LE, o sea, liquidez externa, ¿no? Liquidez externa. ¿Listo? Entonces, ¿el precio cómo va? Pues va de este nivel. Si viene aquí, toca este punto o este Fair Value Gap, esta área de Fair Value Gap, que es una matriz de descuento, y hace este movimiento, se cumple el ciclo. ¿Se dan cuenta? Se cumple el ciclo, porque vamos de liquidez interna a liquidez externa. Este Fair Value Gap ya cumplió su papel, ya cumplió su tiempo de vida, ya no me interesa más. ¿Listo? Aquí no se trata, o bueno, desde mi punto de vista, no se trata de que el Fair Value Gap vaya y rellene, perdón, que el precio vaya y rellene el Fair Value Gap. No es necesario, no funciona así los Fair Value Gaps. Los Fair Value Gaps, así lo toque con un solo pip, este Fair Value Gap ya cumplió su función. ¿Listo? Si el precio vuelve, ¿no? Y rechaza este nivel o este Fair Value Gap, no fue porque el Fair Value Gap sirvió como soporte, sino vuelve porque está tomando liquidez de ese punto mínimo, porque esos son los principios del mercado institucional. Ofrece Fair Value, que sería esto de acá, o busca liquidez. ¿Listo? Esto abordaremos en capítulos más adelante o también lo abordo obviamente dentro de mis mentorías personalizadas. Si te interesa participar, el link en la descripción. ¿Listo? Entonces aquí se cumple un ciclo porque vamos de interna a externa. Luego vemos que nos deja otro Fair Value Gap. Por lo tanto, probablemente acá ya, probablemente no, existe la liquidez interna, ¿no? Y el precio nos deja ahora un swing high en la misma temporalidad. Por lo tanto, esto de aquí es liquidez externa. ¿Listo? Liquidez externa, ¿vale? Ese es swing high,
¿no? Entonces, el precio todavía no se cumple el ciclo hasta que no llegue al punto máximo o al swing high, recién allí. ¿Listo? Allí ya se cumplió el ciclo. Por lo tanto, podemos ver, ¿no? El high de esta vela aquí aparece. Sería 24.586. Este de acá, 24.585. Por lo tanto, ya se cumplió el ciclo de liquidez. Entonces, ¿qué movimiento operaría aquí? Pues un movimiento de corrida de liquidez. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque el ciclo de liquidez para mí es súper importante y vamos a profundizar esto más adelante, no más adelante, ya que encontrar un patrón de entrada o una posición luego de que se cumple el ciclo de liquidez es peligroso. Y esto es peligroso, ya que las órdenes ya fueron distribuidas, ¿vale? Ya fueron distribuidas. Entonces, si te das cuenta, mira cómo acumula el precio. ¿Por qué acumula? Porque ya distribuyó las órdenes. Por lo tanto, luego de lo que suceda aquí, es poco probable. ¿Listo? Yo tengo que esperar otro nuevo escenario para poder buscar, en este caso, si es que prefiero comprar, pues, posiciones en compra. ¿Listo? Pero te das cuenta cómo fue el movimiento antes de la corrida. Si voy a 15 minutos y yo veo el movimiento que hizo el precio durante la corrida de liquidez, fue esto. No, fue esto. Fue un movimiento relativamente rápido, pero ese es el movimiento que yo pretendo operar. Yo debo posicionarme antes de que se cumpla el ciclo de liquidez. Eso es fundamental en todos mis trades. ¿Listo? Entonces veamos otro ejemplo. Vamos al Dow Jones. Aprende las técnicas avanzadas sobre cómo el algoritmo interbancario entrega los precios, desarrollando tu propio criterio de operador para gestionar correctamente tu cuenta de trading y superar con éxito tu prueba de fondeo. Accediendo a nuestro bootcamp, un entrenamiento intensivo para traders que aplican Smart Money. Al combinar este bootcamp vas a tener un sistema de trading rentable paso a paso que te permita vivir de esta maravillosa profesión. El enlace y mayor información podrás encontrarlo en la descripción de este video. En el Dow Jones observamos por esta zona un Fair Value Up y el precio ingresa. Cuando ingresa en esta zona, nosotros nos damos cuenta que aquí ya el Fair Value Up cumplió su función, ¿no? Ya cumplió su función porque ya tocó. Entonces el precio debería impulsar y cumplir el ciclo de liquidez. Entonces yo inmediatamente identifico qué estoy operando. Ok, estoy operando una corrida de liquidez. ¿Listo? Más adelante también voy a especificar cómo identificar una corrida correctamente o un barrido correctamente. Por el momento, solo concéntrate en que las corridas de liquidez funcionan de interna a externa. Y la interna, pues, es un Fair Value Up, que es esto de aquí. Entonces voy a empezar definiendo que esto es una corrida porque el precio va por una liquidez interna, ¿no? Pero no cumple el ciclo todavía, ya que vamos de interna a externa, que sería este swing low. Entonces el ciclo de liquidez sería de este Fair Value Up a este swing low. Entonces, como no llegó, todavía el ciclo sigue vigente. Luego el precio va y cae. ¿Listo? Entonces, aquí muy probablemente el precio quiso, pues hizo un barrido de liquidez. Hizo un barrido. Entonces, como les comenté hace un momento, el precio solo hace dos cosas. Ofrece fair value, que significa ofrecer una acción de precio justo. ¿Y por qué de precio justo? Ya que los fair value gaps son zonas de precio injusto, ya que son ineficiencias. Al ser ineficiencias, hay imbalances. Aquí, ¿quién tuvo la oportunidad de involucrarse? Pues solamente vendedores, ya que fue un movimiento bajista fuerte. ¿Quién no tuvieron la oportunidad o quiénes no tuvieron la oportunidad de involucrarse? Compradores, ¿no? Entonces, los compradores se involucran con este movimiento tocando el Fair Value Up. Es por eso que aquí se dice que se ofrece Fair Value, o sea, valor justo, ¿no? Pero como no se cumple el ciclo de liquidez todavía, que vamos a la liquidez externa, entonces vuelve. Y si vuelve, ¿para qué lo hará? Claro está, para buscar el liquidez. ¿Listo? Porque según los principios del mercado institucional,
hace dos cosas, ofrece fair value o busca liquidez. Y aquí podemos probablemente encontrar ¿qué cosa? Un barrido de liquidez. Podemos bajar de temporalidad a 15 minutos y claramente observamos cómo el precio manipula este punto máximo, ¿no? Este punto máximo que sirve como liquidez lado compra, o sea, buy side liquidity. Sabemos que aquí encima existe órdenes de tipo buy stop, ¿no? Y el Smart Money, ¿qué hace? Vende. ¿Listo? Vende. ¿Dónde distribuye estas órdenes? En swing lows. El swing low más evidente pues sería este de aquí. ¿Y luego cuál? El que cumple la liquidez externa, ya que el contexto que voy a operar es el contexto de 4 horas. Vamos de la liquidez interna de 4 horas hacia la liquidez externa de 4 horas. Esto es mi contexto. Esto es mi contexto. ¿Listo? Y hago mucho énfasis a esto, ya que quizás la mayoría de traders lo que hace es mirar 15 minutos sin antes entender qué hay en temporalidades mayores. Entonces, por eso hablo de contexto. El contexto que voy a operar en 15 minutos, probablemente esta posición en ventas, ¿no? Es dado por la temporalidad de 4 horas. ¿Listo? Esto es mi contexto. Mi contexto de 4 horas es el que me sirve para ejecutar posiciones en M15. ¿Qué quiero tratar de decirte? Si tú te posicionas en 5 minutos es porque tú conoces el contexto de la temporalidad mayor, ¿no? En el caso de M5, yo miro el contexto de 1 hora. En el caso de M15, yo miro contexto de 4 horas. Entonces, 2 temporalidades arriba como mínimo, yo entiendo qué contexto estoy operando. ¿Listo? Entonces, si yo me posiciono en 15 minutos, es porque yo entiendo que hay un contexto de 4 horas a favor de las ventas. Y tiene mucho sentido porque estoy operando una corrida de liquidez, que voy de liquidez interna a liquidez externa. ¿Ok? Entonces, estoy siendo muy claro, ¿listo? Sin embargo, si no entiendes qué es contexto, si no entiendes qué es un market maker, si no entiendes que las temporalidades se lee o el precio se lee de mayor a menor temporalidad, ve y revisa el curso gratuito Piensa como un Smart Money Trader. También lo vas a encontrar en el link de la descripción. ¿Listo? Son conceptos básicos que tú tienes que entender. ¿Listo? Porque el precio no se lee en 1 hora o 4 horas, ¿no? En desorden. ¿Ok? Se lee desde mensual. La matriz más relevante es la de mensual. Luego bajamos a semanal, luego a diario, luego a 4 horas, luego a 1 hora, luego a M15, luego a M5 y por último M1. Esto debe ser tu lectura. Eso tu lectura. De esa manera. No puedes irte a 4 horas sin antes entender diario. No puedes irte y buscar posiciones en M5 sin antes entender M15, H1. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque el contexto manda. ¿Listo? Si yo me posiciono en M5 es porque ya entendí el contexto que hay por encima de M5 y eso me ayuda a entender dónde es mi tool. Entonces, voy a entonces añadir un poco más, ¿no? Si esto es una corrida de liquidez, ¿no? En 4 horas, esto es la liquidez interna. Por lo tanto, esta es la liquidez externa. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque esta liquidez externa es DOL. Es DOL. ¿Listo? Es DOL. Y eso es súper interesante porque ya tengo dirección. Y al tener dirección es mucho más fácil saber qué hacer. Pues posicionarme en ventas. O sea, esto es un arma poderosa. ¿Sabes por qué? Porque no solamente yo encuentro aquí o identifico un patrón de entrada para posicionarme en ventas, sino también que esta posición en ventas va a ser atraída por este DOL, ya que este DOL es, ¿qué cosa? Un imán para el precio. Un imán. O sea, tengo doble información. Un imán y un nivel aquí de rebote, ¿no? Una habíamos usado. ¿Listo? Aquí es un nivel de rebote. ¿Listo? Entonces, esa es una súper ventaja. Ahora, obviamente, más adelante profundizaremos con patrón de entrada, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, te estoy dando mucha información de valor para que tú ya puedas sacar tus propias conclusiones. Y ojo, este es solo el primer capítulo
ni se imaginan lo que se viene más adelante, ¿ah? Entonces, estoy dando muchos detalles, ¿ok? Ahora sí, vamos a hablar rápidamente de los barridos de liquidez. Entonces, volviendo a este apartado, podemos ver que los barridos de liquidez son movimientos de reversión. Entonces, ¿cómo es el ciclo en un barrido de liquidez? El ciclo es ir de liquidez, vamos a mantener la misma aquí, liquidez externa hacia la liquidez externa opuesta. ¿Listo? Liquidez externa opuesta. ¿Vale? Liquidez externa opuesta. Por lo tanto, ¿qué es lo que espero? Ok, si el precio se lleva un mínimo, por lo tanto, este swing low, ¿eso qué sería? Liquidez externa, ¿no? ¿Y dónde o hacia dónde vamos? Hacia la liquidez externa opuesta, definida por este swing high. Liquidez externa opuesta. Entonces, esto es LE, LE, y esto de aquí es LEO, liquidez externa opuesta. Entonces, el ciclo de liquidez es de liquidez externa hacia liquidez externa opuesta. Y vuelvo y repito, como hace un momento mencioné, la idea de que tú encuentres un barrido de liquidez es que te posiciones antes de que se cumpla el ciclo. A mí no me sirve posicionarme luego de que el precio distribuye. Probablemente sí me sirve en ciertas ocasiones. Más adelante haremos la diferencia. Pero aquí, si tú quieres encontrar una entrada de alta probabilidad, es antes de que el precio distribuya. ¿Por qué? Porque como vimos hace un momento en las corridas, tenemos un DOL. Por lo tanto, esta liquidez externa, ¿qué va a ser? Va a ser un DOL, ¿verdad? Por lo tanto, acá va la banderita, ¿no? Que siempre utilizo en mis, en mis, en mis gráficos, ¿no? Esa banderita es un punto de llegada, es un DOL, es un imán para el precio. Entonces, la idea es encontrar aquí un patrón de entrada en el cual yo encuentre posicionarme para luego ir directamente hacia el punto alto. ¿Listo? Entonces, esa es la liquidez. Eso es el ciclo de liquidez de un barrido. Entonces, vamos al gráfico a tratar de identificar un barrido de liquidez. Por ejemplo, aquí tenemos el oro, el famoso oro. Aquí podemos observar que el precio se lleva a este punto mínimo, o sea, ese swing low, ¿no? Ese swing low, ¿qué viene a ser? Pues una liquidez externa, LE. El precio cae y luego sube, ¿no? Entonces, ¿dónde distribuye? Obviamente en liquidez externa opuesta. ¿Cuál puede ser? Puede ser esta. Entonces, ¿por qué allí, no? Porque, claro está, hay un swing high. Entonces, es allí donde me interesa ver puntos de distribución, que sería la liquidez externa opuesta. ¿Listo? La liquidez externa opuesta. Entonces, esto es un barrido. El ciclo de liquidez va de liquidez externa hacia liquidez externa opuesta. ¿Listo? Entonces, yo tengo todo este espacio para poder buscar mi posición. ¿Listo? Para eso hago uso correcto de la alineación de temporalidades, ¿ok? Que es algo que conversé en episodios anteriores en el curso de Piensa como un Smart Money Trader. Esto hay que abordaré más adelante también en esta nueva lista de reproducción, ¿ok? Entonces, los ciclos a mí me guía demasiado, me guía mucho en la acción de precio. Yo no me guío por estructura o por rupturas, ¿no? La estructura para mí es algo secundario, ¿ok? Es algo importante, sí, pero para mí no es algo principal. Para mí, principal es entender los ciclos. Si tú entiendes los ciclos y los Fair Value Gaps, entendiendo de mayor a menor temporalidad, vas a poder incrementar tu nivel de trading estratosféricamente, créemelo, ¿ok? Así que ponte a estudiar estas cosas de aquí, ya que te van a ayudar bastante, ¿ok? Recordando, ciclos de liquidez, interna, fair value up, externa, swing highs y swing lows. El ciclo en una corrida de liquidez va de fair value ups a liquidez externa, interna, externa. En cambio, los barridos va de externa a externa opuesta. Las posiciones o los trades de alta probabilidad son antes de que se cumpla el ciclo de liquidez, ¿no? Y la ventaja de esto es que
Solo existen dos movimientos posibles en el mercado, una corrida o un barrido, no hay más. Entonces es muy práctico, muy fácil de que eso te puedas memorizar. ¿Listo? Y otra ventaja que tú tienes es que el mercado es fractal y esto lo vas a poder aplicar a cualquier temporalidad. ¿Listo? Entonces te veo en el próximo episodio. Para acceder a clases personalizadas 1 a 1 de trading, revisión de trades, backtesting y proyección semanal, además de seguimiento en vivo del precio y sesiones de análisis paso a paso aplicando un plan de trading rentable, puedes agendar una entrevista conmigo para postular a mis mentorías personalizadas. Las inscripciones están abiertas. El enlace lo podrás encontrar en la descripción de este video. Si te llevaste información de valor, no olvides de compartir, suscribirte y activar las campanitas de notificaciones. Y si deseas que hable de algún tema en específico, déjalo en los comentarios.